Este año, el enfoque cada domingo, estamos viendo, mi Dios me ayuda. Todo el mundo tiene el boletín, si no, favor de levantar la mano. Puedes pedir extra para tu familia, para tu azarot. Mi Dios me ayuda. Y venimos todo este año viendo cómo Dios ayuda a David, el rey David de la Biblia. Y hoy llegamos en nuestra historia a la parte donde Isboset, ¿quién fue Isboset? Cuéntale a tu vecino quién fue Isboset. Isboset, cuéntale al vecino, mira hermano, Isboset fue, cuéntale quién fue Isboset. Y vamos a llegar en nuestra historia al asesinato de Isboset y la consolidación del reino. Ahora, ahora sí, el reino de David. Segunda de Samuel, capítulo 4. Versículos 1 hasta el capítulo 5, versículo 5. La lectura es de la Nueva Traducción Viviente. Esta lectura dramatizada. Mi Dios me ayuda. City Historias. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado del miedo. Ahora bien, habían dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beerot. La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beerot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos, entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isboset a David y exclamaron: Mire, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi señor el rey venganza sobre Saúl y toda su familia. Pero David les dijo a Recab y a Baana: El Señor, quien me salvó de mis enemigos, es mi testigo. Una vez alguien me dijo: Saúl ha muerto, pensando que me traería buenas noticias.
pero yo lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que le di por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa y mientras estaba en la cama? ¿No debería ser los responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran, y así lo hicieron. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Luego, todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses. Y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Gracias por esta lectura. Mi Dios me ayuda. City Historias. En sus apuntes, donde dice observar, número 1, el triste fin de Isboset. El nombre Isboset significa hombre de vergüenza. Que no se les ocurra poner al hijo el nombre Isboset, hombre de vergüenza. Qué pena que hemos llegado a este punto en que hay que decir ya que Isboset no debía haber sido rey. Nadie se acuerda de Isboset. Cuando uno piensa en los reyes en Israel, uno piensa en Saúl, David, Salomón. Nadie piensa en Isboset. Solamente los que leen la Biblia cuidadosamente saben que este Isboset sí fue, ¿qué? El segundo rey ¿por cuánto tiempo? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cuánto tiempo? 2 años. Isboset resultó siendo rey por 2 años. Isboset debía haberse muerto con su papá peleando contra los filisteos en el monte de Galboa. Pero no estuvo ahí. Bueno, y fue rey de Israel. Y esta historia nos muestra que Dios no lo ayudó. Es que a veces nosotros pensamos que Dios ayuda a todos, pero Dios no ayudó a Isboset. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada en el capítulo 3 de 2 de Samuel
que se habla del comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl, ahí está Isboset, ¿qué? Se iba debilitando. Dios no lo ayudó. Dios no ayudó a Isboset. Dice, pero Dios está obligado a ayudar a todos. Dios no ayudó a Isboset. Dios no lo ayudó. Y él mismo tampoco se ayudó. Eso es lo peor en esta vida. Primero, que Dios no le ayude a usted y tampoco que usted se ayuda. Dios no ayudó a Isboset y él tampoco se ayudó. Se dejó llevar por gente, por personas como más, como dicen, avispadas que él. Dejó ser manipulado. Como dice, como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner, ¿se acuerdan de Abner? Llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. ¿Quién fue Abner? Cuéntale a tu vecino, muéstrale en tu Biblia. ¿Quién fue Abner? ¿Quién fue Abner? Pues Abner fue un sacerdote, ¿cierto? Perdón. Abner fue un rey. ¿No? No, Abner fue un militar. Isboset se dejó mangonear por la cúpula militar de su padre. Aliarse con Abner. En el principio parecía como buena idea, que Abner es el comandante de las fuerzas armadas del rey Saúl y quiere apoyar a Isboset. Y uno dice, bueno, qué buena alianza. Pero a veces en los tiempos antiguos, en la Biblia, las cosas que parecían oportunas, esos vínculos tan precisos, salen muy complicados con el tiempo. Y eso, bueno, Isboset no fue inteligente con este general Abner. Isboset le acusó a Abner de haberse metido con las concubinas de su padre. En los tiempos antiguos, digamos en la Biblia, los reyes tenían muchas mujeres. Ese es tiempo atrás. Y que Abner supuestamente se metió con una concubina de Saúl. Isboset realmente no fue muy inteligente en este momento. Sí fue una afrenta si uno se hubiera metido con la concubina aún del rey muerto,
porque eso era como decir, yo debería ser el rey ahora. Pero en este momento, Isboset, en lugar de estar enfocado en lo que era su desafío más importante, su mayor problema, su rival, su enemigo, ¿quién fue? Debía haber estado pensando ¿qué? No en la concubina, sino en Isboset. Debía haber estado pensando no que Abner ahí se metió ahí con estas mujeres. Debía haber estado pensando en ¿qué? ¿En quién? En David. Que un desenfoque de rey. En los tiempos antiguos a veces se ve que un dirigente como que no está pensando lo que es. Está como peleando por lo que no es lo más importante. La nación no depende de si Abner está con una concubina de Saúl. Su reino depende de qué es lo que va a pasar con David. No, esto fue una pelea innecesaria. Y como dicen, le salió como tiro por... Sí, es que Isboset se da cuenta que Abner está como que ascendiendo, ¿sí? Le está yendo bien en su cuestión militar. Entonces Isboset como que lo quiere trancar y le llama la atención. Realmente no sabemos. La Biblia no nos dice si realmente Abner se hubiera metido ahí con una concubina. Pues Isboset dijo que sí, pero no se habían presentado cargos en la fiscalía ni nada. Entonces, pues uno no sabe si eso fue o no fue realmente. Quedó así como que la acusación. Y bueno, realmente, para ser justo con Isboset, era como gravecito en el sentido de como decir, yo ya estoy con las concubinas del rey. Entonces ya yo soy el siguiente para ser rey. Pero no, él ahí acusando a Abner. ¿Se acuerdan de todo esto el capítulo de la semana pasada? Pero qué lindo Abner, ¿no? Cuando Isboset como que lo paró, ¿cierto? Y Abner, muy noble, ¿cierto? Abner dijo, ay, mi rey, ay, discúlpeme, pero entre hombres, usted sabe que estas concubinas muy llamativas. Disculpe, mi rey, no volverá a pasar, ¿cierto? Abner ¿cierto? No, Abner dijo, ¿sabe qué? Hombre de vergüenza, hasta aquí con usted. Yo voy a apoyar a David. No. Isboset no fue inteligente. Abner se volteó en contra a Isboset. Y en toda esta situación, Isboset va a llevar al país a una gran incertidumbre. Qué tristeza es ver una nación así en gran incertidumbre. Isboset dejó un legado de parálisis nacional y se entró un espíritu de cobardía sobre todo su reino. La gente andaba muy temerosa, muy angustiada, a veces sin saber qué es lo que les pasaba, pero lo que pasa es que su rey abrió la puerta sobre su pueblo de estas influencias espirituales negativas. Dice, cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, ¿qué pasó con Abner?
dice la muerte de Abner. ¿Te acuerdas hace 8 días qué pasó con Abner? Abner murió. ¿Causas naturales? No, lo mataron. ¿Quién mató a Abner? ¿Isboset? ¿David mató a Abner? ¿Los filisteos mataron a Abner? ¿Quién mató a Abner? Joab, ¿sí? Entonces, dice, cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. ¿Ves que lo que hace un rey importa? Uno dice, no, pues ese es el rey. No, eso es de suma importancia lo que haga un rey. Este Isboset se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Y de esto, Isboset como que va descuidándose de las cosas, pues por su temor. Es que el temor no deja, es que uno no piensa. Y uno se va debilitando. Isboset se descuidó de su seguridad personal, de su propia vida. Se fue a tomar su siestica del mediodía. Isboset no inspiró lealtad ni siquiera en su propia guardia real. Como cuenta la Biblia, cierto día Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, fueron a la casa de Isboset cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos, entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Qué triste historia de Isboset. Segunda observación que tenemos en nuestra historia es sobre la lealtad de David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. David desde joven se había dedicado su vida a servir a su patria. Lealtad con Israel. Dios vio este corazón de lealtad, este corazón de David, este corazón de pastor. Y David no manipulaba las cosas para quedarse en el poder. ¿Se acuerdan que él pudo haber matado a Saúl en 2 ocasiones? Y no lo hizo. ¿Se acuerdan? Y cómo sus propios hombres se desesperaban con él. David, ¿qué le pasa? Tiene la oportunidad. ¿No ha leído Machiavelli? Machiavelli es después. Pero bueno. Pero no, David no manipuló la situación, estas situaciones. No mató a Saúl cuando pudo haberlo hecho. Más bien, ¿se acuerdan? Que le lloró genuinamente el fallecimiento del rey Saúl. Y él exaltó los logros de Saúl, que David fue capaz de reconocer que Saúl, aún con todas sus
deficiencias había hecho para proteger a su pueblo, que había vencido a los enemigos de Israel. Y cuando vienen estos dos, Recab y Baana, a contar que ellos habían matado a Isboset, David los nombró ministros de su gobierno. Es que habían asesinado al rey Isboset. ¿Y por qué estos dos, como muy atrevidos en todo esto? ¿Por qué hacen eso de llevarle a David la cabeza de Isboset? Este par, Recab y Baana, ellos venían desde una juventud así de zona de conflicto. Y después fueron desplazados al otro lado donde nadie los quería. La Biblia cuenta, ahora bien había dos hermanos, Baana y Recab, que eran capitanes de los destacamentos de asalto de Isboset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Beerot. La ciudad de Beerot ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originarios de Beerot huyeron a Gitaim, donde todavía viven como extranjeros. En los tiempos bíblicos, en territorio nacional de Israel, que había regiones donde pues la gente, así mucho conflicto, mucha dificultad, que tenían que salir, que llegaron que otro grupo y que estos dos pues ya prestan el servicio militar y van a ser de los élites, así. Y bueno, pero lo que van a aportar realmente a Israel es más conflicto. Resultan asesinando a su rey Isboset. Y se le llevaron la cabeza de Isboset a David. ¿Por qué ese detalle de llevarle la cabeza del enemigo a David? ¿Se acuerdan? David llevando la cabeza de Goliat al rey Saúl. Y el rey Saúl le reconoció y lo nombró a cargo de sus fuerzas militares. Entonces David recompensó a estos dos, ¿cierto? Les dio como embajadas en el exterior, no sé. Baana y Recab quedaron muy bien. Quedaron divinamente. ¿Cierto? No. David no los premió. Mira, más bien David, estamos viendo la lealtad de David, más bien David, veremos más adelante si Dios permite, honrará su pacto de amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, quien dejó a un hijo llamado Mefiboset. Bueno, esa es otra historia, otra lectura dramatizada. La lealtad de David. Tercero, queremos observar la ayuda de Dios para David. David estuvo 7 años en Hebrón. Esto fue un tiempo de preparación, de consolidación. Y ahora que llegamos a 2 de Samuel, capítulo 4 y 5, ahora David es rey
ahora es rey, no solamente de Judá, una tribu de 12, sino que él es rey de todo Israel, reconocido por el pueblo entero. Y ahora, ¿qué es lo primero que hace David siendo rey? El primer acto del rey. ¿Qué es lo que hizo David ahora que ha sido reconocido, ungido por tercera vez? ¿Te acuerdas la primera vez fue con el profeta Samuel? ¿Te acuerdas que la segunda vez fue con los hombres de Judá? Y ahora la tercera vez, él es reconocido, ungido como rey de todo Israel. ¿Y qué es lo que él va a hacer en su primer día? Mira, es muy importante la actuación de un gobernante, un magnatario en su primer día. ¿Qué es lo que hace? Tú me puedes nombrar cualquier líder de una nación y si tú me cuentas de ese primer día, el primer día, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿A dónde fue? ¿Con quién se vio? ¿Qué firmó? ¿Qué? ¿Sí? Si tú me cuentas eso sin saber nada más de la gestión de aquel personaje, yo te puedo decir muy probablemente qué pasó en ese país. Desde el primer día. Hay que ponerle cuidado al primer momento, porque ahí es donde se ve el corazón del rey. Ok, ¿qué hizo David su primer día siendo rey de Israel? Pues cuéntale a tu vecino, muéstrale en tu Biblia, porque acabas de escuchar qué es lo que hizo David en su primer día siendo rey. Muéstrale en tu Biblia, ahí 2 de Samuel, capítulo 5. ¿Qué es lo que hizo David su primer día siendo rey? Bueno, David hizo pacto con los ancianos ante el Señor. Esto es lo que él hizo su primer día siendo rey. Y esto va a marcar todos sus 33 años de gobernación. Hizo un pacto con los ancianos ante el Señor. David no se olvidó de Dios al subir al trono. En tiempos antiguos, hasta en la Biblia, hay reyes que ya instalados. ¿Qué? Pues mientras que están ahí como en su proceso de llegada al trono, como que son muy de Dios, ¿cierto? Son muy de Dios, pero al ser ya puestos como rey, ¿qué? Eso es en tiempos antiguos. ¿Qué? Se les olvida. ¿Se acuerdan de Saúl tan humilde, tan pegado a Dios y todo? Y lo ponen de rey y a poco tiempo ya está creyéndose hasta sacerdote, profeta, que todo, sí, o sea, es que eso es en los tiempos antiguos en la Biblia, que a los hombres se les olvida del Señor. Pero no, aquí está el corazón de David. Su primer día hizo pacto con los ancianos ante el Señor. Y eso porque Israel no es un país laico. ¿Quieres un país laico? Bueno, a los hombres se les olvida de Dios. Israel no es un país laico. Y ahora, aún en este país que se ha unificado en este momento, este gesto
de David es muy importante en la dimensión espiritual. Esto abre la puerta para bendición ya en la nación. Ahora nos queda la gran tarea de consolidar un país fracturado. Israel fue un país fracturado. 11 tribus con Saúl, una tribu con David, ahora van a ser una sola nación, un solo reino. ¿Cómo consolidar un país fracturado? La Biblia nos da la respuesta. Es con la ayuda del Dios de Israel. No con las maquinaciones de los hombres. No con el aporte espiritual de la vidente de Endor. David no se fue a Endor a buscar a la vidente, quien había sacado al profeta Samuel de entre los muertos. David no tomó un avión para ir a Endor y para buscar a esta señora y decirle, ay, por favor, llame otra vez a Samuel para que aparezca aquí y que me salude y que me felicite, que ya soy rey. Él no trajo esa contaminación sobre el pueblo de Israel. Él no se afilió, no honró, pues como por así, la convivencia, tener en cuenta los dioses de los filisteos. Los filisteos también están aquí. Mucho filisteo. Entonces, pero no honró a los dioses de los filisteos. ¿Sí? Él honró al Dios de Israel. Bueno, queremos hacer comentario. Cuando decimos que vamos a hacer comentario, quiere decir que queremos como aplicar lo que la Biblia cuenta a nosotros aquí en siglo XXI. Entonces, comentario número 1, ojo con la pereza. Ojo con la pereza. Isboset no quiso reconocer a David como rey. No quiso someterse al reino del ungido de Dios. ¿Y qué le pasó a Isboset? Bueno, le entra como una pereza. Se volvió perezoso. ¿Alguien está captando un mensaje subliminal aquí? Cuando uno resiste lo de Dios, lo que Dios haya determinado, a uno se le va yendo su coraje. Una palabra que me enseñaron aquí en Colombia, Esteban, es la palabra pilera. ¿Usted sabe qué es pilera? Sí, pilera es un buen término, la pilera. Llego yo a Colombia y oigo decir que fulano es muy piloso en tal cosa, ¿sí? O que le falta pilera, ¿sí? O sea, uno oye este término, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno está resistiendo al Señor en su vida, se le va yendo su pilera. Y se ve enfrente de uno como la descomposición de la persona. Y este Isboset, no, a todo ya le da pereza. No, eso todo me da pereza. Y se le va yendo su pilera, se le va yendo su fuerza. Lo único que quiere hacer es dormir. Yo me quiero dormir. Dormir. Como está durmiendo espiritualmente, pues ya le provoca más dormir físicamente. ¿Sí? Ojo con la pereza. Segundo comentario aquí es que
la gente sabía quién era David. ¿Te imaginas los 15 años de David huyendo de Saúl? ¿Cuántas veces cuestionándose si eso valía la pena, no valía la pena? Y pues hasta yéndose a vivir entre los filisteos y quizás quedarse allá porque él tenía un puesto con el gobierno, con pensión. Pensión por vida. Por ser guardaespaldas del rey Aquís. ¿Qué no haría una persona por una pensión por vida? Y eso, huyendo de Saúl a toda hora. Si esto valía o no valía la pena. Si Dios tendría esto en cuenta. Si la gente realmente sabía lo que uno hacía. Pero ¿sabes qué? La gente sabía quién era David. ¿Y quién era David? Pues su historia comienza como un joven, mató a Goliat, servía como militar en el ejército de Saúl, ¿te acuerdas? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba, el pueblo sabía quién era David. Y aquí en 2 de Samuel capítulo 5, el pueblo se expresa. Y le dicen a David, en el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. La gente sabe. La gente sabe quién es uno. Además, la gente sabía quiénes eran los hombres de David. Porque David puede ser muy bueno, pero sus hombres. Bueno, los hombres de David por años habían protegido, habían servido como un escudo para las comunidades, las pequeñas aldeas, una protección. Los hombres de David brindaban como una protección para la gente ahí en el campo contra los asaltantes. En los tiempos antiguos, pues donde no hay una autoridad central, entonces los asaltantes hurtan, matan y destruyen. Y así pasaba en tiempos antiguos, en el tiempo, en la Biblia, en el Negev, el desierto en Israel. Pero esta gente allá sabía quién era David. Mira, la gente del campo sabe quiénes son. La gente del campo sabe quiénes son los buenos. La gente del campo sabe quiénes son los malos. La gente sabía quién era David. Y tercero, ya para terminar, queremos comentar que hay una similitud entre David y Jesucristo. ¿En qué son similares David y Jesucristo? ¿En qué son parecidos? ¿En qué? ¿Qué es lo que tienen en común? Pues obviamente David no es Dios hecho hombre. Y obviamente David tantas fallas que tenía. Y vamos a ver más si tú aguantas. Es difícil meterse en estas historias. Porque muchas cosas salen a flote. Y uno preferiría como que no. ¿Sí? Y bueno, entonces en ser perfecto, pues David no es perfecto, el Señor Jesucristo fue y es y siempre será
Perfecto. Entonces, ¿en qué hay similitud entre David y Jesucristo? Bueno, en varias cosas. Una es que más que un rey, David fue pastor de Israel. El Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. Y acuérdate, en toda esta historia, todo este año estamos viendo cómo David no se apoderó de Israel a la fuerza. No obligó a las personas a unirse a su causa, ni siquiera con sus propios parientes de Judá. Él los dejó a decidir a cuál rey querían seguir. ¿Alguien está captando mensaje aquí? Similitud entre David y Jesucristo. Mira, nosotros hoy tenemos la oportunidad de decidir. Nadie me está obligando. Nadie te puede forzar. Es tu decisión. ¿A cuál rey vas a seguir? 17 veces en el Nuevo Testamento Jesucristo es llamado Hijo de David. 17 veces en el Nuevo Testamento Jesucristo es llamado Hijo de David. Yo tengo la oportunidad hoy de doblar mi rodilla y reconocer quién es mi rey, el Señor Jesucristo. ¿Nos ponemos de pie? Queremos a Jesucristo, Hijo de David, como Señor, como Rey de nuestras vidas.